Hay un tiempo para nacer, otro para morir, un tiempo para llorar y otro para reír. Hola amigos de She Rises, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de esta hermosa temporada llamada Florecer. Miren, hoy es muy importante porque ya vimos lo que cuesta sembrar, cómo trabajamos esa tierra, cómo ponemos fuertes esas raíces, cuando empieza ese tallo, esa resiliencia, esa fuerza que nosotros tenemos. Pues ahora vamos a tener un respiro, vamos a poder hablar acerca de esa renovación cuando nos tomamos esa pausa que siempre nos han dicho que es muy necesaria para poder seguir y continuar en esta etapa de florecer. Sabemos que tal vez vienes de no vivir los mejores momentos de tu vida, o tal vez estás viviendo el mejor momento de tu vida y quieres encontrar respuestas, pues te invito a que te quedes porque hoy vamos a tocar un tema muy interesante. En la metáfora del florecer, vamos ahora a hablar acerca de las hojas. Estas hojas que, como les decía, nos dan esta etapa de respiro, este momento de poder empezar, de renovarnos, de saber hacia dónde ir y sobre todo, de enfocarnos hacia donde nosotros vamos a llegar en nuestro florecer. Para eso nos acompaña una invitada muy especial que les quiero contar así rápidamente, que la conocí en el programa, en Viva. Llegó, hablamos, llevaba la entrevista. Ella es directora de una fundación maravillosa que se llama Venciendo Barreras y tuvimos una conexión inmediata. Así, inmediata, platicamos, hicimos clic y que creen. Gracias a ella y su fundación, nosotros pudimos ir hace muchos meses atrás a San Sebastián Metapán y poder ayudar a las mujeres a levantarse, a darles oportunidades, a ayudarlas y hacer esta jornada médica. Entonces, obviamente, para mí es un honor poderla tener aquí sentada, donde vamos a platicar, donde vamos a seguir aprendiendo juntas en este proceso. Y ella es Mónica Aguirre. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto verte. Gracias por tus palabras también. No, y gracias a ti por unirte a She Rises, por ser parte de esos ángeles que Dios manda para que esto exista, ¿sabes? Al final, tú sabes que fue con un propósito y tener personas como tú que no dudan. O sea, de verdad, ustedes hubieran visto que ella ni dudó y fue como, yo te ayudo y vamos a mandar canastas básicas y voy a mandar a alguien para ver. Eso no lo hace cualquiera, Mónica, y solo lo hace alguien que tiene un gran corazón. Así que gracias. Ay, muchas gracias. No, la verdad que para nosotros es un gustazo haber podido ayudar y me encanta porque sí es parte de justamente de lo que vamos a platicar. Es un poquito encontrar el propósito y es un poquito de volver de lo que nosotros hemos recibido, pero también es un poquito dar lo que a nosotros nos hizo falta cuando tuvimos algún tipo de pérdida o algún dolor o algo que nos hizo justamente tener que hacer que esas raíces se hicieran fuertes para poder crecer. Entonces, me encanta el tema. Yo quiero preguntarle, pero yo le dije allá afuera, a ver, ¿sí te pegó anillo al dedo o no? Cuando le di el tema, porque saben, inconscientemente, eso aunque no me lo creas, fíjate que Diosito me lo va poniendo como en el corazón. O sea, no es como de las que hago desde meses antes, toda la programación de Baella, no, sino que como que digo, Dios, tú dame el tema, la palabra y todo, y él fue como me dijo, quiero que hables acerca de ese florecer, porque obviamente él ha estado haciendo eso conmigo. Entonces al momento fue como que dije, yo siento que ella va para ese tema. Ay, no, me encanta. Y la verdad que sí, siento que sí, es súper apropiado, pero más que todo por eso, porque creo que dentro de toda esa metáfora de lo que has venido platicando, de la semilla y todo, ir viendo a las que han estado platicando contigo antes que yo viniera, que por cierto, mujeres maravillosas, de todas aprendí, me encantó. Me gusta porque es como no siempre tu dolor termina. Definitivamente vivimos en un mundo caído, entonces no podemos evitar dolor, no podemos evitar que nos pasen cosas que no estaban en el guión que nosotros teníamos para nuestra vida, pero pensar, ¿y qué hago hoy con esto? Creo yo que me tocara a mí esta parte es como, me gusta. Qué bonito, de verdad, y qué bonito escucharte porque nos pone a reflexionar desde ya todo lo que nos acabas de decir. Porque sí, vivimos en un mundo caído y nosotros por eso caemos constantemente. Venimos de obviamente, de la temporada pasada que era Quebrantadas y ahora hablamos del florecer porque tal vez veamos, estamos hablando de cuando una persona puede vivir un punto de quiebre, ¿ok?
que se te viene todo, que pierdes todo y cómo empiezas de cero. Entonces eso es el florecer ahora. Y ahora que tú dices esto, tú ya pasaste una etapa de quebrantamiento, ¿ok? Tú ya viviste esto. Entonces ahora en esta nueva etapa de florecer no significa que todo va a ser light, que todo va a ser sencillo, que todo va a ser florecer. Al contrario, es cuando más se pone difícil. Sobre todo cuando uno quiere generar un cambio, Mónica, cuando uno quiere, en este caso, en mi caso, porque puedo hablar de manera personal, seguir a Cristo, es cuando más difícil se ponen las cosas. Sí. Así que cuéntanos un poquito de tu historia. Sí. Queremos saber de ti. Sí. Queremos saber cómo este tema se une a tu testimonio y ahora ser esa mujer tan fuerte que eres. Ay, muchas gracias. Bueno, pues para contarte un poco, nosotros en mi vida, bueno, normalmente se dice que en tu vida vas a tener al menos 10 tipos de pérdidas. Ok. Al menos. Yo nunca pensé que esa estadística fuera cierta, entonces para mí como tener 1 o 2 pérdidas emocionales era como ya quizás mi cuota de lo que pueda sucederme en la vida está concluida. Y por vivencia y luego por profesión yo obtuve un certificado en atención a pérdidas emocionales. Ok. Pero esto fue a raíz de distintas cosas que me fueron sucediendo en la vida. Quizás, obviamente la primera que nos marcó como familia y a raíz de lo que creamos la fundación que tú mencionaste, fue el accidente que tuvo mi hermana hace más de 30 años. Ella tuvo un accidente de clavado que la dejó cuadraplégica y pues nosotros teníamos una vida normal. Mi papi trabajando, mi mami en la casa con nosotros, nosotros deportistas, y de repente pues un accidente que te cambia la vida en un segundo, obviamente culpa de nadie, y fue ahí quizás cuando yo empecé a darme cuenta que sí te podían pasar cosas. De repente, ¿cuántos años tenías yo tú? Tenía 16 años. ¿Y tu hermana? Pasó. Claudia tenía 11, a cumplir 12, iba a cumplir 12. Mi hermano tenía 14. Realmente estábamos chiquitos. Sí. Estábamos chiquitos y en ese tiempo pues no había tanta información, no había obviamente accesibilidad para personas con discapacidad, rehabilitación, nada. Era muy, muy poco. De hecho, tú no veías personas en sillas de ruedas, o al menos mi visión nunca estaba dirigida hacia ahí, porque como a mí no me había pasado, yo no lo veía. Yo cuando comento esto, con suerte vi un par de niños con síndrome de Down y eso fue todo lo que yo vi de personas que fueran diferentes a nosotros. Gracias a Dios tuvimos una excelente red de apoyo y mucha gente que llegó a orar por nosotros. Ahora, esto a mí me generó cierta confusión porque la gente llegaba a orar por la sanidad física de Claudia, obviamente. Y yo, a mis 16 años, oraba cuando mis papás salían a hacer cosas. Yo me quedaba con mis hermanos y como yo era la mayor, oraba y le decía a Claudia, oremos ahorita para que te levantes y cuando mi mamá y papi vengan te encuentren parada. Era una fe como bien inocente, realmente. Pero pura. Bien pura. Y por ese mismo hecho fue bien doloroso ver que eso no sucedía. Y quizás hubo tanta gente que llegó a tratar de ayudarnos diciéndonos que iba a haber una sanación física en ella, que eso a mí me generaba todavía más confusión, porque tú pensás en un Dios bueno, en un Dios Padre, que todo lo puede. Exacto, que hace milagros, que ha levantado gente de los muertos. Entonces, ¿por qué no puede levantar a la Claudia? ¿Por qué no? ¿Por qué? Y mucho, mi papi fue una persona excepcional, un gran hombre, y sí tuve esa figura paterna que yo podía poner en comparación con mi Padre del cielo. Entonces para mí era todavía más difícil no entender cómo mi Padre del cielo no me estaba cumpliendo lo que yo le estaba pidiendo. Obviamente no sucedió. Claudia no físicamente no sanó. Y todo el guión de mi vida y todo lo que yo había pensado que nosotros íbamos a hacer como familia, no, simplemente no sucedió. Tuvimos que aprender a vivir con la discapacidad, tuvimos que aprender a entrar en este círculo
reducido en ese momento de personas que tienen esto, pero con el tiempo yo empecé a darme cuenta que sí, mi milagro grande nunca llegó, el milagro grande de Claudia no llegó, pero hubo una serie de milagros pequeños que permitieron que ella pudiera rehabilitarse fuera del país, que permitieron que pudiéramos hacer remodelaciones en la casa para que ella pudiera tener una casa accesible, regresar al colegio, graduarse de la universidad, que eran cosas que no estaban en el diagnóstico que habían dado, ni en los pronósticos de vida de ella. Entonces, poco a poco fui aprendiendo a poner la mirada en aquellas cosas que eran un poco más pequeñas, que no eran lo que yo estaba pidiendo, ni eran lo que yo quería, pero agradecerlas. Claro. Y aprender a ahora sé que orar no es pedirle a Dios un milagro y que Él te lo va a dar porque es como un mago y, ¿sabes? Yo siento que muchas veces nos confundimos y es como, Señor, yo quiero un carro, Señor, yo quiero esto, yo quiero sanidad, yo quiero lo otro, y tú crees que nada más porque estás orando de repente esto te va a pasar. Puede ser, hay gente que le pasa y qué bueno por ellos. Durante un tiempo sentí un poco de envidia, pero hoy ya no me afecta tanto. Pero aprendí ahora, a mis 51 años, que realmente orar es que mi voluntad esté en línea con la voluntad de Dios. O sea, no es que Él me haga a mí el milagro de curar, dar, proveer dinero, darme bienes materiales. No, es que yo logre alinear mi voluntad a la suya de tal forma que si voy a tener que pasar por esta prueba, Él va a dar lo que yo necesite para atravesar el dolor, porque tristemente el dolor no lo puedes evitar. No. O sea, tú te raspas, te sale sangre y no lo puedes evitar. Exacto. Tu hijo se cae, se golpea y no lo puedes evitar. Pero sí podés atravesar ese dolor, tomar el aprendizaje y hacer algo al respecto. Yo me acuerdo que mi tía nos decía, no desperdicien este dolor, lo tengo presente, no desperdicien este dolor porque de algo va a servir. Yo obviamente en ese momento no entendía. Luego de eso, pues ya logramos salir adelante con el tema de Claudia y a mi papi le diagnosticaron cáncer. Okay. Y yo decía, ¿cómo es posible? O sea, ya la Claudia y mi papi con cáncer. Bueno, mi papi se sanó la primera vez y me acuerdo muy bien que yo estaba leyendo el libro de Max Lucado del Salmo 23 mientras operaban a mi papi y el Señor es mi pastor y mi papi salió bien. Okay. 10 años después a mi papi le regresó invasivo y con metástasis y pues mi papi falleció hace ya 8 años. Okay. Y entonces fue como otra pérdida que yo decía, no es posible. O sea, yo sentía que, Señor, ya habíamos hecho las paces hace cierto tiempo y entonces ahora viene este otro dolor. En el ínterin, yo perdí mi primer bebé, recién casada. Entonces fue como que tantas cosas que venían pasando que yo decía, no puede ser que tantas cosas pasen y sí, Dios es bueno, pero ¿qué hago con esto? Cuando sucedió lo de mi papi, entendí que tenía que hacer algo con lo que me estaba pasando porque ya era como demasiada carga emocional para mí. Y fue ahí que tomé la decisión de documentarme más, de aprender, de ver cómo otras personas habían logrado salir adelante de sus propias pérdidas emocionales y me certifiqué para poder atender a personas en esta área y poder hacer algo con lo que a mí me pasó. Porque ¿de qué sirve que a mí me haya pasado y yo lo tenga y no lo comparta y no le diga a alguien, sabes, yo te entiendo, pero porque genuinamente te entiendo? O sea, yo puedo entender a un hermano de una persona con discapacidad porque genuinamente puedo entender que cuando me está diciendo, no, todo está bien, yo soy feliz, no es verdad lo que me estás diciendo. Entonces, tengo talleres de hermanitos y son lindos porque empiezan como era yo. No, si yo
todo está súper bien, Dios es bueno, yo admiro a mi hermano, yo lo amo y mi situación, o sea, no me afecta y esto y lo otro. Y cuando empezás a profundizar y empezás a preguntarles y vas un poquito más hondo y ya se empiezan a llorar y ya es como, no, realmente no me gusta lo que me pasó. O sea, no entiendo, no es justo, me canso, no lo entiendo. Lo mismo cuando has perdido un bebé. O sea, no, ya vas a tener más. Sí, pero no lo tuve, ¿sabes? Entonces, como que al final, él permitió que todas estas cosas me pasaran, nos pasaran a nosotros como familia, para que pudiéramos hacer algo al respecto y darle un propósito y cambiar un poco la perspectiva, porque si no, entonces ya no le encontrás sentido a vivir, ya no le encontrás, tampoco te resentís, siento yo, tanto con Dios, que llega un punto en el que ya perdés esa relación y esa conexión con Él. Sí, y mira, te escucho y wow, primero estoy aprendiendo muchísimo. Y mira, quiero recalcar ciertas cosas que dices, que es como la queja, Mónica. Wow. Cuando Dios no se convierte en el mago que queremos, como dices, una queja de no nos quiere, de si tú lo puedes todo y por qué no lo haces, y de que por qué no esto, que por qué lo otro, que... Y al final justo, yo siento que en el momento no entendemos la circunstancia, pero tiene él un porqué. ¿Sabes? Yo me acuerdo que vi una historia una vez donde él a uno de sus discípulos no sanó su pierna. Y fue porque él iba a ser un mejor testimonio para los demás. Pero a veces cuesta hacer este testimonio. Sí. Cuesta ser usado, cuesta entender el por qué Dios no sanó inmediatamente como a los otros que estaban ahí. Entonces, a lo que voy es que, de verdad, yo sé que ya tienes, que eres más grande, que tienes tu experiencia de vida y que por eso nos estás hablando desde ahí. Y gracias por abrir tu corazón, por contarnos esto. Para mí es muy valioso y estoy segura que para las que nos están viendo también. En ese momento tú sanaste, te tomaste un tiempo para sanar, sí, ¿verdad? Entonces, porque fueron varias pérdidas emocionales, no una, fueron 3 pérdidas emocionales donde uno se cansa, uno se rinde. Yo te lo digo, yo estoy sentada aquí contigo, pero yo te puedo decir, oye, Mónica, yo estoy cansada. Sí. ¿Sabes? Y estoy aquí hablándoles a ustedes, pero estoy cansada. Sí. ¿Sabes? Sí. Y así es. Entonces, porque como les decíamos en el intro, el florecer es así, no es de que todo en tu vida va a ser perfecta. ¿Cómo es, Mónica, que tú empezaste a abrirte de nuevo en cada proceso? Porque fueron 3. ¿Cómo te abres de nuevo? Porque ya sanaste, ya tú dices, bueno, mi corazoncito ya está apapachado, ya sentí otra vez a Diosito, ya estoy saliendo. ¿Cómo es que tú dijiste, me voy a abrir nuevamente a lo que el mundo tiene preparado para mí? Fíjate que creo que hubo gente que me habló con la verdad y eso fue súper importante para mí. Y hubo alguien que me sacó de mi fantasía de sanar a la Claudia, quizás esa puede ser la primera que te cuento, y fue Willy Maldonado. El señor Don Willy Maldonado. Don Willy Maldonado, que afortunadamente es familia de nosotros por el lado de mi esposo. Y Willy llegó un día y me dijo, no podés ponerle condiciones ni fechas a Dios. Sí, no. A veces no creemos tanto, Mónica. Pero, porque era como, yo te estoy diciendo que este día, porque es el día de tal cosa o es el aniversario de lo que sea, este día tú tenés que hacerlo y por eso es esa experiencia que tú contás del apóstol que no lo sanó. Porque claro, uno se pone a negociar y, Señor, ¿te imaginas que se levante la Claudia? O sea, qué testimonio. Y yo te prometo que lo voy a gritar a los 4 vientos y esto y lo otro. Y nada, ni así. Sí. Entonces recuerdo que él llegó y me habló con la verdad, pero me habló con amor. Y fue de las cosas que quizás me quitaron a mí esa ansiedad de querer lograr hacer algo. Primero, hacerlo yo, porque era a través de mi oración que esto iba a pasar. Segundo, imponerle al Señor una voluntad que no era la suya. Exacto. Solo porque yo quería. Solo porque nosotros queremos. Sí. Entonces, me tocó, obviamente me tomó años entenderlo, pero nunca se me olvidaron sus palabras. Entonces él me habló con la verdad. Creo
que yo tuve cimientos muy fuertes porque mi abuelita, desde que estábamos chiquitos, ella empezó a enseñarnos versículos de la Biblia. Todos los versículos que yo me sé, que no son el montón, pero todos los que me sé, me los sé cortitos, porque mi abuelita llegaba todos los miércoles a la casa y siempre llegaba y decía algo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y se te queda. Es increíble cómo la palabra del Señor se te queda desde que estás chiquito. Entonces yo siempre me acordaba Salmo 91, Salmo 23, y así te puedo decir todo lo que yo escuchaba y se grabó en mí desde pequeña. Creo que en el momento que yo lo necesité, siendo adulta, vino a mí para rescatarme. Wow. Entonces, sembrar no solo es la semilla que nosotros queremos sembrar propia, sino que sembrar en otros, sembrar en la niñez, sembrar en nuestros hijos, que escuchen palabra. O sea, no hay nada tan cierto como que realmente la palabra de Él no regresa vacía, y en mi caso así fue. Entonces, creo que otra cosa que me sirvió mucho fue eso, fue haber conocido sin intención, conocido de Él desde tan pequeña. Y por último, en mi caso particular, fue documentarme. Yo me documenté, leí, escuché podcasts, historias, testimonios, sermones, todo. O sea, lo que pude para poder darle un poco de sentido a lo que nos estaba pasando, a lo que nos había pasado. Obviamente la que me marcó más fue la muerte de mi papi al final, por la misma relación que teníamos él y yo, y por esto mismo que yo te decía que a mí me costaba tanto confiar en Dios como un padre, cuando yo veía al mío que era tan, para mí, perfecto. Pero también ahí tuve que aprender y entender que yo lo había idealizado demasiado, y por eso me costaba más dejar, soltar, dejar ir. La misión de él terminó aquí, y creo que tuve que entender que somos eternos. Tuve que entender que somos eternos, que yo estoy de este lado de la eternidad, él está del otro lado, y eso no quiere decir que no exista un vínculo de amor que nos una y que nos haga estar conectados a pesar de él no estar aquí. Entonces, ahí también creo que fue eso, empezar a ver otras vidas que alimentaran a la mía positivamente, para poder decir, ok, se puede salir adelante de esto, sí hay salida, sí se tiene que atravesar el dolor, y sí es normal sufrir. O sea, no es algo que te pasa porque sos malo, porque has pecado, porque no. O sea, la vida estás es aprendiendo así. algo. La vida es así. Sí. Y si no atravesas el dolor, no. O sea, no vas a llegar al propósito, no vas jamás, a llegar al objetivo. Jamás. Mira, muchas veces nos rendimos. Muchas veces en este cansancio que tenemos, decidimos no afrontar el dolor, y es la peor decisión que podemos hacer. Correcto. Porque nos estancamos y caemos en un círculo vicioso que puede llegar a ser nuestra destrucción, Mónica. Y sea en cualquier ámbito de tu vida, de verdad, ya sea que has tenido una pérdida, que has tenido una pérdida amorosa, pérdida de trabajo, lo que sea que tú estás de verdad viviendo, muchas veces, si tú no enfrentas ese dolor y lo aceptas, porque es difícil aceptar que estás viviendo lo que estás viviendo, pero si no lo aceptas no vas a avanzar, es imposible. No. Y ahí, en esa batalla, Mónica, hay miedos. También tenés esa vulnerabilidad, tenés miedo a esa vulnerabilidad de mostrarte al mundo vulnerable. Sí. Pero ¿sabes qué? Es tan rico mostrarse al mundo vulnerable. Es que es lo mejor. Yo siento que al final lo mejor es que tú seas transparente con lo que sentís. Dejar de mentir y dejar de tener esa máscara de estoy bien, no me pasa nada, porque no es cierto, es mentira. Y eso lo que hace es crear una barrera entre la red de apoyo que te puede sujetar, te puede sostener y te puede ayudar a salir, y tú. Entonces, todo eso al final lo que hizo fue encontrarle un propósito a lo que a nosotros nos había sucedido. En nuestro caso, fue pues crear la fundación, empezar a trabajar con personas con discapacidad. Afortunadamente y gracias a Dios pues hemos crecido muchísimo, y yo lo que busco es darle a estas familias lo que nosotros hubiéramos querido que nos dieran, y
comprenderlas como a mí me hubiera gustado que me comprendieran en aquel momento, sin juicio, principalmente sin juicio, y sin ese afán de querer cambiar tu realidad, porque hay realidades irreversibles. Exacto. Entonces, Sí. si no aceptas tu realidad y la caminas de la mano de él, no salís, simplemente no vas a poder salir. Y entender eso, que somos eternos, que estamos aquí temporalmente, este cuerpo solo es como un cascaroncito que eventualmente va a dejar de ser, y el verdadero gozo no lo vivimos aquí, claro, en la alabanza, en una prédica, en un retiro. Sí, vivís pedacitos de cielo, creo yo. Pero tu verdadero gozo no está aquí. Al final de cuentas, tu verdadero gozo está, como decía mi abuelita, más allá del sol. Ajá. Sí. Entonces, mira, fíjate que ahorita que tú estás hablando de todo esto, hay puntos bien interesantes, Mónica, en todo. Desde el tema, imagínate, tú estabas prácticamente decepcionada de Dios. Totalmente. Enojadísima. Hay personas que estamos decepcionados con nuestros familiares, con nuestra pareja, o sea, tu esposo que duerme a la par tuya, ¿no? Tu mejor amiga, tus hijos, ¿no? Entonces, cuando te lastiman, y en este caso estoy segura que Dios tal vez no era personal de decir, voy a lastimar a toda la familia de Mónica. No, definitivamente algo todos ustedes tenían que aprender, que ustedes mismos dicen, ahora lo aprendimos y vemos el propósito, y por eso tienen esta gran fundación. Pero imagínate, Mónica, las personas que están ahorita en casa y dicen, ok, no estoy entendiendo nada, no estoy entendiendo a mi esposo, no estoy entendiendo a mis hijos, no estoy entendiendo a mi amiga, a mi trabajo, a mi jefa, todo, y te empiezan a decepcionar, te empiezan a romper, ¿no? Poco a poco. Y entonces, ¿cómo tú, después de que pasas este duelo, pasas este dolor, también lo enfrentas, cómo tú empiezas a confiar nuevamente en las personas, Mónica? ¿Tú cómo empezaste a confiar en Dios? ¿Cómo fue que tú dijiste, Padre, va, ahí voy? Ajá. Y fíjate, curioso, y de verdad te admiro que lo digas, porque tal vez alguien te va a decir, uy, ¿cómo es posible que ella lo haya juzgado a Dios y es Dios? Sí, no. Pero pasa, y no seamos hipócritas, pasa muchas veces, y desde la queja, desde que tú tienes una queja, tú ya estás dudando de la palabra de Dios. ¿Me entendés? Entonces seamos honestos, todos en algún momento hemos sentido que Dios nos ha fallado porque no hemos recibido lo que hemos querido, pero al final Él nos está librando de algo, lo sabemos. Y en el fondo lo sabemos, pero aún así estamos ahí de que queremos y queremos. Entonces, ¿cómo, Mónica, tú decidiste empezar a confiar en Dios? Fíjate que fue un proceso difícil, que sigue, porque no te puedo mentir, sigue. Pero yo creo que escuchar de la palabra, aprender de otras personas, ver otras vidas, fue lo que me hizo poco a poco ir diciendo, ok, aceptar. Esta es la vida que a mí me tocó. O sea, yo no la escogí. Y si me hubieran preguntado, muy probablemente hubiera dicho, gracias, no. A mí me pueden poner a hacer otro propósito, no este. Pero aceptar únicamente, creo yo, es lo que nos lleva a tener un poco de paz y ser auténtico con Dios. O sea, yo creo que lo primero es que uno tiene que ser bien honesto y genuino con Él, porque no lo podemos engañar. Yo creo que no podemos decirle a Él cosas que son mentiras si Él ya conoce nuestro corazón, y hacer oraciones falsas, ¿sabes? Decirle, ay, sí, Señor, yo te doy gracias. Yo te soy honesta, yo no puedo darle gracias a Él por el accidente de la Claudia. No, así decirle, gracias porque la Claudia se cayó y se quebró, no. No puedo decirle, gracias porque perdí un bebé, no. Gracias porque mi papi falleció, no. Pero sí puedo decirle, gracias porque en medio del dolor del accidente de Claudia nos diste la salida, porque eso no debió ser. Ella no debió haber tenido la vida que tiene actualmente,
en las condiciones en que se nos dijo que ella iba a estar. Gracias porque a pesar que perdí un bebé, Dios me regaló 2 hijas maravillosas que nunca van a venir a llenar ese vacío de ese tercero. Entonces yo tengo 3 hijos, pero uno no está aquí, me está esperando. Y dar gracias por los milagros pequeños que ocurren alrededor del dolor que estás sintiendo. Cuando mi papi falleció, nosotros estábamos todos alrededor de él cuando mi papi dio su último respiro. Y me acuerdo perfecto, yo estaba destrozada, espantoso. Mi esposo dice que jamás me había visto así, yo le pegaba al suelo, yo era una cosa horrible. Y me acuerdo perfectamente que me agarró una enfermera, porque yo no soltaba la mano de mi papi, como que si al tenerla lo jalaba de regreso. Me agarró una enfermera y me sentó y me dijo: a mí me acaba de pasar, yo sé cómo se siente, tranquila, va a salir adelante. Wow. ¿Cómo te lo explicas? Uh-huh. Y eso, yo no te digo que me dio paz de inmediato, pero sí eran las palabras que yo necesitaba escuchar en ese momento. Y me las dijo una persona totalmente desconocida. Entonces puede ser que a mí lo que me pase hoy, mañana le va a servir a alguien que se me va a atravesar en la calle. Entonces creo que todo está en encontrar que hay un propósito, darle vuelta un poquito a la perspectiva del dolor en el sentido de encontrarle ¿para qué me puede servir? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo servir a los demás? No quiere decir que es fácil, no quiere decir que me levanto contenta todos los días y hay días que no me cuestan más que otros. No quiere decir que hay casos que veo en la organización que me tocan el corazón y que yo misma digo, ¿cómo es posible que estas cosas pasen? Pero quizás el milagro es que estamos ahí y que podemos hacer algo, como el caso que pudimos mandar, los víveres en el evento tuyo. Y te digo que, o sea, que hablando del gracias, yo te digo, yo tampoco no puedo decir gracias por lo que le pasó a Claudia, pero todo su aprendizaje, ahora ustedes con Venciendo Barreras, pueden ayudar a tantas personas, pero a tantas. Exacto. ¿Me entendés? Y es desde su experiencia. Exacto. Y a veces cuesta ser lo que nosotros nos toca poner ese pecho para recibir, para poder ser bendición para los demás. Así es. Y no lo aceptamos, ¿sabes? Porque aquí viene otra pregunta. ¿Qué pasa, Mónica, cuando sí confiamos en Dios, pero no aceptamos su voluntad? Yo creo que ahí sí, si estás confiando en Él como quien va dirigiendo tu vida, difícilmente no vas a aceptar su voluntad, porque el componente principal de la confianza es saberte amado. Y alguien que te ama no puede dañarte voluntariamente. Entonces, sí, son cosas que duelen, son cosas difíciles. Lloras días, noches, años. Pero al final de cuentas, siempre hay un amor detrás de todo esto que es más grande, pero no lo podemos ver. Y yo no lo voy a poder, yo estoy convencida que aquí, en este lado de la eternidad, no lo voy a poder ver ni lo voy a poder entender. Entonces tengo que confiar en que va a ser más adelante, cuando yo ya pueda estar en su presencia, y ya lo pueda sentar y le pueda decir, ok, va, hoy sí, yo quiero como entender un poquito más cómo era que tú tenías pensado esto, pero es lo que tú decís. ¿Cómo puede ser que un accidente de una niña de 11 años, hace más de 30 años, ahora se ha convertido en un lugar que recibe a 135 niños con discapacidad para que puedan tener terapias, apoyo emocional, apoyo espiritual? Imagínate 135 familias. 135 familias tocadas por un accidente. Exacto. Entonces, y que te digo, como tú, y la experiencia que viviste tú, tu hermano, tu mamá, tu papá, 135, que también si hacemos la cadenita, ¿cuántas personas? Sí, y eso es solo en terapia. Imagínate, o sea, gracias a Dios ha sido tan grande. Me encanta al final del año cuando empiezo a ver el impacto, porque veo los números y es como, wow, ahí puedo sí decir, gracias Señor, porque pudimos hacer algo con esto. Entonces,
quizás la respuesta para mí sería, yo que soy un poco estudiosa y nerda, como me dicen mis amigas, ver otros casos, ver otras vidas y darme cuenta. A eso quería llegar. Darme cuenta que hubo otros que pudieron. Antes de mi hermana fue Johnny, porque trabajamos con Johnny en Friends. Antes de mi hermana fue Johnny, el mismo accidente, exactamente igual. Y esta mujer, su ministerio está en, no sé si 80 países del mundo, no sé ya ni cuántos. Son miles. Y mira, y justo eso, me encanta, ¿verdad? La conexión que estamos teniendo ahorita, porque a eso quería llegar, acerca de qué podemos ver de las personas que nos rodean. En este momento donde estamos tocando el tema de las hojas, de este respiro, de esta renovación, de lo que tenemos que ir mejorando de la siembra. Ya sabes que estamos trabajando la tierra y estamos todos, y decimos, quizás no hicimos bien el caminito. ¿Sabes? No voy bien trabajando mi cosecha, ¿no? Entonces, justo ahí, ¿qué tenemos que ver de las personas que nos rodean? Primero, ver con gratitud. Y, ¿sabes? Una de las cosas que a mí siempre me ha caracterizado es que pocas veces es que yo me he quejado en mi vida. Y es porque yo siempre he tratado de ser empática y he tratado de ser empática con las demás personas. Y digo, es que si yo me quejo, hay personas que justo han perdido un familiar, han perdido un hijo, no tienen un techo, están viviendo en la calle, no tienen un plato de comida. Y ahí empiezo como a saber que me da un poco más de fortaleza para las situaciones difíciles que se vienen. Entonces yo empiezo a ver a las personas que me rodean y digo, ok, estoy bien, ¿sabes? Sí. Porque ahí cuando vos te cae el 20, como decimos los salvadoreños, decís, no, pues no estoy tan mal como podría. Y vamos viendo las diferentes perspectivas que ahí entra la gratitud. Sí. Sí, siento que esa es una súper buena forma de verlo, pero también siento que siempre tenés que valorar el dolor de los demás, independientemente sea del tamaño que sea. Porque para ellos representa un dolor y una pérdida. Hay más de 100 tipos de pérdida en la vida. Estoy completamente de acuerdo. Entonces, si yo comparo mi pérdida con la tuya, puede ser que la mía sea más dolorosa que la tuya, pero eso no quiere decir que la tuya es sumamente dolorosa para tu vida, para tu momento. Sí, o sea, a cada quien le duele de distinta manera. Exacto. Entonces, esa empatía de ponernos en los zapatos del otro, de ver lo que tiene que hacer es moverte a la acción y decir, ok, si estas mujeres están en situación de vulnerabilidad muy grande, necesitan ayuda y en ese momento yo la puedo dar. Yo puedo organizarme, hacer este grupo y llevarles lo que necesitan. Entonces, esa comparación creo que la tenés que usar en positivo, pero para eso, como para decir, yo estoy en una situación que me afecta. Es que sabes que muchas veces, Mónica, nosotras, y te lo digo de verdad, cuando yo soy empática y veo, yo siempre sobrevaloro las emociones de los demás y las mías no. Eso, por eso, entiendo completamente lo que me tratas de decir, porque yo a las mías las pongo de menos y digo, no, quizás a mí no me duele tanto. Y sí, y tal vez seguramente alguien nos está viendo y dice, yo soy igual. No. Y entonces nos culpamos mucho. Exacto. Nos damos estos golpes que nos duelen tanto. O no, vos no, lo tuyo, tu problema no es problema. Exacto. No deberías de estarte quejando porque hay gente que la está pasando mucho peor que tú. Pero realmente te duele. No, pero, o sea, me está pasando a mí y me está doliendo tanto más que le está doliendo a esta otra persona que sí está pasando por una tragedia mucho peor. Y ahí entra esta parte de amarnos a nosotros mismos, de respetar nuestros sentimientos. Exactamente. ¿Me entendés? Porque te lo digo, yo en muchas ocasiones he sido así de que, y me lo guardo, y no me quejo. Y sabes que honestamente, hasta este tiempo que volví a la iglesia, yo me di cuenta que tú sí puedes hablar con Dios y decirle, Dios, ¿por qué? No entiendo. No está mal. ¿Me entiendes? Pero a veces, dependiendo de quién, te dicen, está mal que te quejes con Dios. Y está mal que te quejes con no sé qué. Entonces, te vas oprimiendo
que al final cuando salen todas estas emociones, Mónica, por Dios, es un caos. Y te lo digo yo he sido un caos por eso, porque llego a algún punto de que me las guardo tanto, de que no, es mejor hay que ayudar al otro. No, pero es que no, lo mío no es importante, vamos a eso. No. Y de verdad llega un momento donde explotas y te hundes en una depresión, te hundís en una soledad, en algo inexistente que tú mismo has creado. Y ahí uno tiene que tomar parte de la responsabilidad de las decisiones que uno ha tomado. Sí, es que si a ti te duele, tiene valor. Tiene valor. Punto. O sea, sea lo que sea. Apréndalo, a mí me costó. Es increíble. Todavía me sigue costando, Mónica. Sí, o sea, es increíble. Por decirte, se te muere tu mascota. Creo que ese es el ejemplo de los ejemplos más claros. Porque sí, probablemente tú no puedes comparar una mascota con un ser humano, definitivamente. Pero al final de cuentas, ha sido parte de tu familia. Es como que hubiera sido tu hijo. Exacto. Es como que hubiera sido tu hermano. Es un duelo que dura y dura durante mucho tiempo. Y no tiene nada de malo. Y no tiene por qué ser criticado, ni tiene por qué ser mal visto. ¿Sabes? Entonces, ninguna es menor que la otra. Todas tienen su valor, porque si a mí me duele, entonces vale. Y vale que yo lo exprese. Y vale que alguien me escuche sin juicio. Por eso en esta certificación que yo recibí, te enseñan todas las pérdidas, desde las más chiquitas hasta las más grandes. Mudarte de país, eso es un duelo, es una pérdida. Y la gente pensaría, no, hombre, si te vas a ir a vivir a Estados Unidos, qué chivísimo, ya quisiera yo. No, o sea, sí, que nice, pero me dolió dejar mis amigos, me dolió vender mis cosas, y vale. Y fíjate que es importante que nosotros analicemos este punto, porque muchas veces somos bien injustos con nuestra pareja, con nuestras amigas, con nuestros padres, con nuestros hijos, porque justo desmeritamos las emociones que ellos están sintiendo. Yo últimamente, te lo digo, he tratado de aprender a entender a la otra persona también, porque sí, podemos llegar a caer de verdad estás llorando por el perro. Exacto. Pero le duele. Exacto. Y hay una frase que yo jamás voy a olvidar, que a mí alguien me la dijo, y lo dije en la temporada pasada, cuando alguien me dijo, te estás ahogando en un vaso con agua. Y me estaba ahogando, Mónica. Y sabes que vengo a la iglesia y ahí fue como que, porque a mí me dolió mucho eso. Yo me acuerdo y no se lo dije a nadie. Nunca yo lo dije de lo que esta persona me había dicho, que me estaba ahogando en un vaso con agua, y nunca lo dije yo así de no, bueno. Y entonces, cuando yo lo escucho el mensaje, dijo el pastor, pero al final te estás ahogando. Yo dije, esto es para mí, porque al final yo sí me estaba ahogando, y hay muchas personas que tal vez lo están haciendo y tal vez tú estás menospreciando las emociones de ellos, así que ojo si lo están haciendo. De verdad, cuiden y respeten las emociones de los demás, porque así como tú quieres que te respeten a ti, tu dolor, tú tienes que respetar. Tal vez no vas a entenderlo, no vas a ser parte, está bien, pero no digas nada porque puedes lastimar más. Mira, yo creo que lo principal es escuchar sin juzgar. Sí. Solo escuchar. Hay gente que solo necesita ser escuchada. No te está pidiendo ni la opinión, ni la solución, ni fíjate que yo hubiera hecho esto. No, solo es escúchame y ya. Mira, hay personas que son muy emocionales. Yo soy muy emocional, yo lloro. Ay, mucho. Igual. Mucho. O sea, ahorita yo te estaba escuchando al inicio y ya casi iba a llorar. Y hay personas que... ¿Y por qué estás llorando? No, hombre, y por eso lloras. No, hombre, y te hacen como hasta sentir tonto. O sea, yo me he sentido a veces estúpida de llorar por cosas, pero que a mí sí me duele. Sí, o sea, pero entonces, ¿cómo vas a lograr que la otra persona entienda? No, quizás no lo vas a lograr. Entonces también yo consideraría que no escuchas a esas personas que te dicen que tonta. O, ay, no, ¿y por qué estás llorando? Mejor aléjate, porque si no te puede llegar a lastimar, yo te lo digo, porque al final tú necesitas esa confianza. Sí, yo aprendí, y lo aprendí de una excelente autora, Brené Brown. Ella te dice, tú tenés que escoger bien quién va a tener el derecho de escuchar tu historia, porque no toda la gente tiene ese derecho. No. Entonces yo vengo aquí porque me invitaste, te cuento mi historia y se lo cuento a tu audiencia, a la gente que escucha, porque creo que son personas que sí merecen escuchar mi historia. Pero puede haber círculos donde no, aquí mi historia no va a tener el mismo impacto y no es el lugar donde yo la quiero compartir. Entonces, creo que tenemos que escoger bien. Primero, ¿a quién vamos a compartirle nuestra historia? ¿Qué sentimos? ¿Qué pensamos?
para eso es que existen redes de apoyo. Exacto. Y tienes que saber bien quién es tu red de apoyo. Muchas veces uno siente esa necesidad de sentirse apapachado, ¿sabes? Y tal vez vas con las personas incorrectas a apapacharte. Sí. Y te pueden llegar a romper más. Entonces sí tienes que tener cuidado quién va a ser esa red de apoyo. Fíjate que yo tengo mi grupo de mujeres de aquí de la iglesia Oxígeno. Y una vez abrí mi corazón, Mónica, así te lo digo, yo abrí mi corazón. Y tal vez alguien me dijo como así de, ojo, ten cuidado. O sea, ¿sabes? Como no a todos le digas como... Yo le dije, mira, al final es mi red de apoyo, ¿ok? Y yo pienso que si tú estás en tu momento más vulnerable con tu red de apoyo, ese lugar seguro, abres tu corazón y aún así hay alguien de ese lugar que te daña, me da más lástima esa persona, sí, que tú, que fuiste vulnerable y abriste tu corazón. Sí, porque no has entendido por qué está ahí. Exacto. Sí. Entonces como que también, sí, confía en tu red de apoyo. Si sientes sacar algo, sácalo. Es parte de tu renovación, de tus nuevos comienzos. Es parte de quitarte esas cargas también que estás llevando y tal vez tú no puedes sola. Yo siempre he dicho que es mejor ir con Dios, pero tal vez a veces necesitamos ese contacto humano. Sí, necesitas alguien de carne y hueso. Exacto. Que te oiga y te diga. Que te abrace. Porque tal vez Dios te está abrazando, pero no lo sientes. Entonces dices, bueno, me voy a ir con fulanito. Bueno, está bien. Este es válido. Pero entonces ten cuidado. Y de verdad no te preocupes si abriste tu corazón. No te sientas culpable. Porque si la persona te lastima, viene más de donde él está y su situación de lo que tú eres. Okay. Entonces, mira, tengo una pregunta muy bonita que es, imagínate, sabemos que el renovarse casi siempre es como cambiar todo. Renovamos, cambiamos. Todo. No, pues yo dejé mis sofacitos de la temporada 1, dejé mi florerito, mis micrófonos, solo renovamos ciertas partes. Entonces, ¿en qué momento, Mónica, nosotros podemos saber qué podemos dejar ir y qué no? ¿Qué piensas tú que es esencial? ¿Qué son cosas que podemos dejar y qué cosas tenemos que soltar? Yo creo que tenés que aprender a soltar todo aquello que no te trae paz, todo aquello que no agrega valor a tu vida, todo aquello que hace que no logres tu propósito de vida, y aquello que te aparta de la verdad eterna al final de cuentas. Creo que esas son las cosas que sí merecen ser apartadas de tu vida, para que puedas vivir como debe ser. ¿Con qué cosas tenés que quedarte? Creo que tu misma alma percibe los aprendizajes, las palabras y los consejos que alimentan tu espíritu, y con eso te tenés que quedar. Ahora, ¿cómo vas a poder hacer para tener un repertorio de estas palabras? La única manera es escuchándolas, leyéndolas o cantándolas en alabanza. Entonces, creo que mientras más escuches de la palabra, mientras más leas cosas que alimenten a tu espíritu, mientras más haya adoración y alabanza, aunque no la estés cantando, aunque sea instrumental, aunque lo que sea, pero ahí está, ese espíritu, ahí está. Y el que te llena es el espíritu al final. Entonces, yo creo que ese sería para mí aquello con lo que tú tenés que quedarte. Yo escuché, es un tip que se lo escuché de alguien que decía que él coleccionaba oraciones, frases que le gustaban en un cuaderno. Entonces veía algo que le gustaba y lo copiaba y lo copiaba. Entonces tenía una colección de frases que le gustaban, y que puede ser que haya un momento de por angustia, eso existe el journaling, que te sirve, que escribís cómo te sentís, cómo estás, vacías tus sentimientos, lo haces, pero también puede haber un diario de gratitud, y en todo lo que yo estoy agradecida este día, 10 cosas por las que doy gracias en este día, o que escuché de una prédica o de algo que me llamó y me llenó, y quizás de esa media hora solo hubo una cosa que hizo impacto en mí, la anoto. Entonces quizás como tener estos repertorios de cosas a las que podés regresar cuando las necesites. Cuando las necesites. Una cajita, puede ser una cajita con
versículos o con cositas que de repente en momentos de angustia necesito una palabra y tengo a dónde acudir, porque somos físicos, pues no solo somos espíritu, entonces necesitamos a veces ver, leer, escuchar. Y así te recuerda, llegas a ese momento cuando lo escribiste y decís, bueno, ya salí de ahí, esta es la receta. Exactamente. Y le puede servir a alguien más. Okay. Tú no sabes si, por ejemplo, algo que tú escribiste, el día que tú ya no estés, le puede servir a tu hija. Sí. En su vida, ya cuando ella sea adulta. Sí. Entonces son tesoros, yo creo. Sí. Bueno, para ir cerrando, Mónica, qué barbaridad, el tiempo está volando aquí. En serio, a veces, cada vez siento que nos estamos tardando más porque nos ves, es Dios hablando por nosotros. Para ir cerrando, ¿qué consejo les darías a las personas que nos están escuchando, Mónica, para poder empezar esa renovación interior? Yo creo que lo primero es ser conscientes que necesitamos ayuda. Eso es lo primero. Buscar ayuda es el primer paso. Y no tener miedo ni tener pena de buscar ayuda, porque al final eso es de valientes. Sí. Solo los valientes reconocen que necesitan ayuda. Entonces, para mí yo creo que eso es lo primero. Y de eso ya se va desencadenando todo lo demás, que es instruirte, estudiar, leer, mantenerte, buscar una red de apoyo confiable y buscar a personas que han vivido lo que tú has vivido y que han logrado salir de esa situación, pero que tú sentís que sí van a aportar a tu vida, que te van a escuchar y te van a escuchar sin juicio. Para mí, yo creo que eso sería el consejo que yo daría. Yo me acuerdo, Yanni de la iglesia, Yanni perdió a su papá meses o un año antes que mi papi. Y yo me acuerdo que fue una de las personas a quienes yo me acerqué cuando sucedió lo de mi papi. Cuando le diagnosticaron fue como, Yanni, esto está pasando. Entonces, creo que cuando uno va buscando modelos de vida que ya lo han transitado y que han sido genuinos en transitarlos de una manera honesta y transparente, sin fingir, a esos son a los que tenés que buscar. No a los que te están diciendo, no, sí, yo pude ir facilísimo, en 3 días ya estábamos bien, ya no llorábamos. Eso, creo yo. Obviamente el primero tiene que ser Dios, tu comunión, tu relación con Dios diaria, pero esa la vas creando, la vas forjando y la vas regando todos los días, poquito a poco, pero somos carne, somos cuerpo y necesitamos también ayuda de profesionales, de gente que ya lo haya vivido, para que te sientas como un poco más comprendida. Así es. Es esencial, definitivamente. De verdad, Mónica, gracias. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Ha sido un episodio muy bonito, muy especial. Gracias por abrir tu corazón, gracias por contarnos tu historia, gracias por ser testimonio y usada también por Dios. Así que ya sabes que She Rises es tu casa. Ay, sí, mil gracias. Yo encantada, y las veces que quieran yo aquí estoy. Excelente. Y pues obviamente a la orden, cuando me necesitan también, pues ahí estoy. Gracias. Y bueno, miren, aquí vamos a ponerle fin a este episodio. Gracias de verdad por sumarte, gracias por ser parte de esta comunidad hermosa. Como siempre te lo decimos, si tú estás pasando tal vez algo muy difícil, que no puedes solo, búscanos. Tú sabes que está la comunidad de She Rises, donde te mandamos donde especialistas que como dice Mónica, somos carne, somos cuerpo, necesitamos ayuda a veces. Entonces ahí estamos para ti. Gracias por suscribirte, gracias por darnos like, por compartirnos, que para nosotros es muy importante para poder llegar a más personas que necesitan un poquito de palabra para ese corazón y transformarlo. Así que gracias por ser parte de She Rises y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Solo disfruta el momento. No olvides que Dios es bueno. Todo tiene su tiempo. Solo disfruta el momento. No olvides que Dios es bueno.